abrazo. Para opinar. Bienvenidos para opinar. Vamos a hablar de algunos de los temas de coyuntura, lo que merece el análisis de lo que está sucediendo en nuestro querido país. Vamos a tener hoy en la participación de Para Opinar a Jonathan Lomelí, a quien le doy la bienvenida, también Juan María Naveja, analistas de Mega Noticias, para poder abordar algunos de los temas. Muchachos, jóvenes, ¿cómo están? Les agradezco que nos acompañen en Para Opinar. No, pues con esos piropos extraordinariamente bien. Oye, pues no, así Chavales, está. Gracias. Jovenazos. ¿Cómo están, chavales? Muy bien, ya sabes. No, con el gusto de siempre y con el respeto que me merecen, desde luego, ustedes como analistas y periodistas de este tema, de este asunto. ¿Qué les parece empezar con el tema de seguridad? A ver, a propósito de lo que hoy dieron a conocer por parte de la secretaria de Seguridad, también el secretario de la Defensa Nacional, el de la Marina, y también lo quiero ligar un poco con el discurso que ayer, la presentación que tuvo el Gabinete de Seguridad en el Senado, ¿sí? Que hay muchas personas que lo interpretan de diversa forma, que haya llegado ahí la secretaria, que haya estado el secretario de la Defensa, el de la Marina, el de la Guardia Nacional, es decir, la plana mayor de la seguridad en el Senado. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué de repente sí van? Y quiero también destacar un discurso que llamó mucho la atención, el discurso de la senadora Lili Téllez, que, incluso hasta le dejó un regalito ahí a la secretaria de Seguridad, el del padrino, por cierto. Así es que, a ver, ¿cómo leer, cómo entender? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Porque pareciera, yo escucho los datos oficiales y, todo ha disminuido, todo va a la baja, vamos bien. Veo por otro lado las estadísticas que da la percepción de inseguridad y siguen las cosas muy altas. Pero si sumamos los datos, por ejemplo, de homicidios donde hay poca cifra negra, homicidios dolosos, sí, pues resulta que estamos viviendo quizás uno de los peores momentos del homicidio en los últimos años. Entonces, a ver, su análisis siempre es puntual. Juan María Naveja, empiezo contigo. Bueno, pues yo creo que buenas tardes en primer lugar a todos y enseguida, Raúl, pues dicen los especialistas en seguridad que seguridad es percepción. Normalmente te lo recetan de esa manera para saber cuál es el ángulo fundamental en la lucha por abatir la inseguridad. Nosotros vivimos en un país inseguro, no le demos vueltas. Si revisamos nuestros familiares, amigos, todos han sido víctimas de algún tipo de atraco, de algún tipo de atropello. No hay de otra. Y aquí entran los tres niveles de gobierno. La inseguridad está enquistada en los tres niveles de gobierno. Raúl, ¿cómo calificas lo ocurrido el domingo pasado en Guadalajara, en donde fue asesinado el hijo de este diputado de Morena? O sea, no puedes salir con este tipo de mensajes de un país en calma cuando está ocurriendo eso. Lo que pasó en Salamanca, ese estallido que ocurrió apenas el domingo, pues nos habla de todo esto. Ahora bien, la que estaba convocada por el Senado de la República era la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Era quien estaba convocada. Mandan a toda la caballería. Por primera vez en la historia, Raúl, Jonathan, por primera vez en la historia, los secretarios de Marina, de Defensa, estuvieron ahí, estuvo todo el gabinete de seguridad. Y por si hiciese falta, estuvo el secretario de Gobernación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué rayos estaban haciendo allí el jefe de la unidad de la inteligencia financiera? Ese tipo de mensajes, ¿qué es? A ver, senadores, ¿se quieren portar mal? Pues traemos a alguien que les puede llevar algún expediente, ¿no? Quizás por eso la valentía que mostró Lili Téllez fue una muestra clara de lo que tiene que ser un legislador de oposición, Raúl. Lili Téllez actuó como tal, como una senadora de oposición con datos puntuales. No se sacó de la manga informaciones y para mí quedó allí para la posteridad eso de que estamos pagando a los edecanes más caros de todo el país.
Bueno, a ver, Jonathan, ¿tú cómo lees la presencia del Gabinete de Seguridad y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que también, qué bueno que lo mencionas, sí, y en términos generales los datos, la información, porque estamos viviendo ahora sí en el tiempo de los otros datos, de la posverdad, sí, en donde ya no se juega con las cifras, con los datos, con los dichos contra la evidencia. Pero a ver, Jonathan, ¿tú cómo lees? Bueno, a ver, me parece, Raúl, que, a ver, de entrada, si tú revisas en efecto las estadísticas, hoy la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI, pues da a conocer que en efecto en 2020 hay una reducción de delitos, hay una reducción del costo del delito también en general. En 2020 menciona esta encuesta, se estima que hubo una tasa de 30.601 delitos por cada 100.000 habitantes. Delitos en general. Delitos en general. Delitos en general, en general, ¿no? Esto quiere decir que hubo 26 millones de delitos más o menos, una cifra, Raúl, que por ejemplo no se registraba, perdón, 27 millones de delitos, una cifra que no se registraba desde 2012. Es decir, si tú los cuentas en total, ¿no? Es decir, 2020 hay una baja considerable. Pero a ver, Raúl, creo que hay que dimensionar y entender por qué ocurrió este fenómeno y tiene que ver con el efecto pandemia. Esa es una explicación. Los delitos del fuero común en general se han reducido porque estuvimos confinados y porque durante esos meses en la mayoría de los estados es una tendencia. No creo, ¿cuál explicación es más razonable? Que los delitos bajaron porque los gobiernos de pronto en 2020 realizaron acciones de manera interinstitucional que rindieron frutos y redujeron la violencia y los delitos en el país y en todos los estados, o porque estábamos encerrados y no había movilidad, la gente estaba en su casa. Me parece que esa es una explicación, Raúl. Ahora, el otro tema en el que hay que focalizar, lo cual no significa que haya desaparecido la violencia y los delitos, el otro tema es la violencia homicida, que creo que esa es la que mayor golpea o mayor impacto tiene en la percepción de los ciudadanos. En la violencia homicida prácticamente se ha mantenido con una reducción muy marginal. Es decir, no ha repuntado como ocurrió en 2015, que con Peña Nieto hay un descenso y en 2015 empieza a haber un crecimiento de la violencia homicida y lo que dice el gobierno es que se estabiliza en 2019, 2020, pero también me parece que no puede referirse o entenderse o interpretarse como una estrategia acertada o que tenga que ver un factor en donde el gobierno interviene de manera integral con políticas públicas que reduzcan esta violencia homicida. Entonces creo que el efecto pandemia está allí. Creo que también el dato que menciona Lili Telles, donde dice, bueno, en los primeros 3 años de Peña, bueno, ahorita llevamos 91,000 asesinatos, en los primeros 3 años de Peña, eso ya es, estos 91,000 ya son el doble en comparación con los primeros 3 años de Peña y el triple en comparación con Calderón. Suena muy impactante, sí, pero bueno, ciertamente también hay que dimensionar que no éramos la misma cantidad de mexicanos en el sexenio de Calderón que en este momento. Es decir, si los comparas en totales, pues bueno, no es una comparación la más adecuada. Es un hecho, hay una ligera reducción, pero esto no significa de ninguna manera que la violencia homicida esté controlada o que el costo de la Guardia Nacional, de los programas sociales, sea superior o sea suficiente para reducir considerablemente la violencia homicida. A mí me parece que allí sigue un pendiente. Y no me extiendo más, pero creo que hay otro pequeño, digamos, un fenómeno de violencia homicida en donde siempre lo atribuimos al crimen organizado. Pero creo, Raúl, que también ya hay, y los especialistas hablan de cómo hoy es tan fácil matar que arreglan un problema en un homicidio. No me voy muy lejos, el domingo pasado me desperté con 8 balazos aquí en mi casa en Guadalajara. Órale. Y resulta que en el bar de la esquina mataron a una persona después de que tuvieron un pleito, es decir, arreglaron un pleito a balazos como en el viejo oeste. Eso, Raúl, me parece que es un fenómeno que a lo mejor no está directamente ligado al crimen organizado, sino a la falta de castigo y a la impunidad para sancionar este tipo de delitos. Pero todo está ligado. Un poco, a ver, pero finalmente está un poco ligado todo. O sea, porque hay impunidad, sí, desde luego, sí, claro. Falta, porque hay inseguridad, o sea, como que de alguna forma todo el tema está ligado. Pero, a ver,
ver, de acuerdo con los datos que nos has compartido, sí, o sea, pareciera que estamos mejor. O sea, estamos mejor de acuerdo con esta encuesta del ENVIPE, que es la que señala la reducción de número de delitos en proporción a los habitantes que también tenemos ahora en el 2020. Y esa baja en 2020 tú la acreditas básicamente a la pandemia. O sea, en esta encuesta que engloba delitos en general, o sea, porque es lo que hace, sí, de alguna forma, por eso le da pie para que los funcionarios hoy nos digan, no, es que ya bajaron los robos, bajaron los asaltos, bajaron Claro. esto, y pareciera, digo, entonces esto está a veces como muy lejano de lo que en realidad percibimos. Pero déjame dar y saludar a Jorge Rocha, que también quisiera su punto de vista sobre el tema. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarles. A ver, sobre este tema, yo también le daría cierto crédito a algunos gobiernos estatales que en algunos casos, sobre todo de delitos patrimoniales, sí han tratado de generar algunas estrategias. Incluso ahí pondría el caso del estado de Jalisco, donde sí hay una baja, digamos, significativa de delitos, sobre todo que tienen que ver con delito patrimonial. Para mí el gran problema es que lo que tiene que ver con los homicidios y con las desapariciones, que es la otra gran variable que no está aquí presente, ahí no vemos prácticamente ningún tipo de reducción. Y no solo eso, no solo que los números no bajan, que se mantienen, pero además los grados de violencia y las formas como ésta se ejerce, creo que sí son cada vez más graves. El caso de lo que vimos ahora en Salamanca me parece ya de que va rebasando líneas de lo que había pasado en otros momentos. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que el gran problema tiene que ver con los delitos que tienen que ver contra la vida. Estoy hablando de los homicidios y estoy hablando de las desapariciones, donde aquí no vemos prácticamente ningún tipo de avance, y no solo eso, sino un incremento en las formas, en la violencia como estos se dan. Y por otro lado, hay una variable auténticamente inexistente y de la que nunca se nos habla, y es cómo están los territorios en cuanto al control de la delincuencia organizada. En este programa hemos hablado mucho al respecto y eso nunca se habla. ¿Cuántos municipios, cuántas regiones e incluso cuántos estados la presencia de la delincuencia organizada ya suplió al Estado? Es más, se tiene evidencia de que cuando hay control de delincuencia organizada en ciertos lugares, los delitos patrimoniales bajan. ¿Por qué? Porque es precisamente quien otorga la seguridad, ya son este tipo de grupos. Entonces, me parece que a este análisis de hace mucho tiempo, que además todos los últimos gobiernos lo han hecho igual, donde solamente ponen agregados, pero me parece que una variable que falta y que sería indispensable para conocer esta grave crisis de violencia y de inseguridad que tenemos en el país es ver qué tanto los territorios están o no en control de grupos delictivos. Creo que ahí es donde verdaderamente dimensionaríamos lo que está pasando en el país. Y buen punto que destacas, pero a ver, escuchándolos a los tres, me quedo con dudas. Entonces, ¿sí está funcionando abrazos, no balazos, Jonathan? Pues a mí me parece que no, Raúl. A mí me parece que el costo de la Guardia Nacional, el costo de los programas sociales y sobre todo la falta de capacidad del gobierno federal, que es uno de los principales responsables, sin deslindar a los gobiernos estatales y municipales, el costo de que no reconozca que su estrategia no está funcionando ha sido más alto y está siendo más alto, Raúl. Creo que allí sí hay un enorme pendiente. Y un poco lo que, redondeando brevemente la idea que compartí hace un momento, es, está ocurriendo un fenómeno, Raúl, en donde parecería que todos los homicidios están ligados a grandes movimientos o grandes, al tráfico de drogas, al trasiego de drogas, a la compraventa, pero creo que hay un fenómeno social también, Raúl, de descomposición en donde el homicidio empieza a ser una alternativa para resolver un pleito de bar, como en el viejo oeste literal, y eso, Raúl, me parece que también es un síntoma de la descomposición y la falta de capacidad del gobierno para responder al problema de una manera más allá que de una respuesta policial.
no es nada más con la fuerza bruta como creo que se puede atender este fenómeno. Pues partiendo de eso, por eso vemos que no actúan ahora. Ahora vemos que ya se cruza la Guardia Nacional con los delincuentes, como sucedió en días pasados y en un video que se vio. A ver, Juan María, esto, a lo mejor tú tienes una visión completamente diferente. Fíjate, Raúl, retomando un poquito lo que decían tanto Jonathan como Jorge, en el caso de los territorios, Michoacán es una zona que está dominada por el narcotráfico y el cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho de Tierra Caliente una zona para ellos estratégica y fundamental. Así como hay algunos estados que han recuperado o que han mantenido su nivel, por ejemplo, como Yucatán, hay otros estados que ya se han convertido en tierra de los criminales. Ese es un aspecto que contrasta. Luego, la gráfica, si vemos la gráfica que da el INEGI, la tendencia ya venía a la baja, salvo 2017, que tiene un repunte. En los 2 años intermedios está una baja que ya venía con una cierta tendencia. Ahora bien, lo que decía Jonathan en este momento, a ver, Raúl, acabamos de presenciar cuánto va a costar el nuevo teléfono iPhone. 30,000 pesos, por hablar del que va a costar más caro. 30,000 pesos ya son suficientes para resolver lo que decía hace un momento Jonathan. Hoy, dicen los delincuentes, es barato matar. Por 30,000 pesos no falta quien mate 2 o 3, se los lleve entre los pies, se los lleve entre las espuelas, ¿no? O sea, esos acontecimientos que se están presentando. Y al mismo tiempo vamos revisando de qué tamaño es el robo de piezas de automóviles, Raúl. Tan redituable que es esa delincuencia, ese delito que no se reporta normalmente. Está repuntando el secuestro nuevamente. O sea, y vamos revisando que los que suenan mucho son los delitos de alto impacto, pero ciertamente no ha bajado, no ha subido el número de homicidios dolosos, pero tampoco ha bajado, se ha mantenido en el nivel más elevado. Y hoy las cifras son de 100,000, las cifras ya no son de 91,000. Uh-huh. Hoy lo que nos están reportando ya son más de 100,000 muertos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. O sea, bajo estas circunstancias, pues es todo un conjunto y este tipo de acontecimientos tan sonoros como el de Salamanca, pues nos asustan a todos, Raúl. Fue en un restaurante. Claro. Pero entonces, ¿vamos bien o no, Jorge? O sea, estamos a la mitad del camino. Sí, ya aquí se analiza, no hay una estrategia clara, contundente, hay otros factores externos que también influyen, como dice Jonathan. Sí, estamos en un nivel altísimo de número de homicidios dolosos como una muestra del tema de la violencia, pero entonces, ¿qué se puede esperar de los siguientes 3 años? A ver, Raúl, para mí, y lo digo con toda claridad, me parece que en la agenda donde más ha fallado este gobierno es precisamente en el tema de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque las tendencias no se están modificando, porque vemos un incremento en las formas de violencia y porque las apuestas que hizo el gobierno hasta ahora, como la Guardia Nacional, no han funcionado. Me parece es donde el gobierno de López Obrador tiene la mayor deuda con el pueblo de México. Desafortunadamente yo, por lo menos con este comienzo de la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador, no veo una posición autocrítica, no veo una forma distinta de encarar el problema e incluso me parece que va caminando en la profundización de esta misma dinámica. La iniciativa de ley que se presentará para que ahora la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas del país, me parece que va precisamente en este mismo sentido. Y hoy por hoy me parece que no hay una estrategia distinta. Y por supuesto, es una locura, y así se dice, es una locura pensar que vamos a tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Sí, Jonathan. Perdón. No, muy brevemente, Raúl, compartirte, tengo aquí una gráfica ahorita de la cantidad de homicidios que quedan sin resolver por país y creo que esa es una cifra que no discutimos suficientemente. O sea, hablamos de la cantidad de asesinatos, pero ¿cuántos llegan a sentencia los homicidas responsables de esos crímenes? Mira, en Belice el 96% queda sin castigar, en Honduras el 92% y en México el 89%.
Por ejemplo, en Suiza, el 40% queda sin castigar, y en Finlandia, que digamos que es uno de los países con mayor tasa de resolución, solo el 27% quedan sin castigo. Entonces creo que esa es una cifra que también dimensiona que no está haciendo su trabajo la autoridad, y no sé si habría que abordar los delitos del fuero común también desde otra perspectiva, Raúl, y es analizar cuántos no se denuncian, porque hay Sí, muchos delitos que tampoco se denuncian, y una cifra negra, sí. y eso me parece que te da una variable muy distinta en los resultados. El Es decir, la confiabilidad de la 90%, estadística. El 90. el La confiabilidad 90%, Jonathan. 9 de cada 10 no se denuncian. A ver, O sea, tenemos un iceberg abajo terrorífico. Y eso es lo que la gente sí te dice. Esto está tremendo. eso y Por eso, eso esta y eso, percepción de que... claro, es un Sí, sí. incentivo para los delincuentes eso, la impunidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque saben que es remota la posibilidad de que te detengan, de que te procesen y de que te sentencien. O sea, es realmente remoto, y esto es precisamente un incentivo que la delincuencia sigue utilizando. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato aquí para opinar. Para opinar. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, déjenme concluir con el tema de la seguridad y la Guardia Nacional. Hoy Mexicanos contra la Corrupción publica un reportaje amplio sobre pues esta guardia que de alguna forma iba a ser civil, con mando civil, pero que, bueno, como ya se comentaba por parte de Jorge, pues está a punto de que esta Guardia Nacional sea absorbida directamente a la Defensa Nacional. Pero además, en medio de una gran cantidad de recursos que se le han destinado a la Guardia Nacional, con una poca transparencia sobre los objetivos, está en una situación legal en medio. La mayoría de sus integrantes siguen siendo trabajadores o siguen siendo empleados, son soldados, pues, reciben su salario de la Defensa Nacional, muy pocos reciben el salario de la Guardia Nacional, en fin, interesante. O sea, ese estatus que de alguna forma, pues no queda claro, no sé cómo lo ven, Jonathan. Pues a ver, creo que es una de las críticas principales al modelo de seguridad del presidente. Como comentaba hace un momento, es una respuesta no solo policial, sino militar, a un tema que tiene que ver con aspectos multifactoriales. Entre ellos, por ejemplo, ahorita que comentaban Abeja, la congelación de activos, la desarticulación de células del crimen organizado, la atención a las zonas en donde el control del territorio lo tiene el crimen organizado. Y lo que sabemos y lo que hemos visto en la estrategia desde Felipe Calderón hasta la fecha, pasando por Enrique Peña Nieto, es que mayor fuerza bruta no es sinónimo de mayor seguridad o control o eliminación de las dinámicas del crimen organizado, que ya hemos dicho también en este espacio. Tampoco es un crimen que opere únicamente en el nivel de violencia armado o de violencia homicida, sino hay otros niveles, es decir, están involucrados funcionarios, alcaldes, sobre todo en municipios, está involucrados fenómenos de corrupción, la iniciativa privada, los empresarios, es decir, existe todo un entramado, porque a ver, el dinero que ganan los criminales del narcotráfico, pues de alguna manera lo tienen que insertar en la economía, y eso se llama lavado de dinero y blanqueo, y en eso participan otros actores en donde están involucrados, como decía, pues supuestos empresarios, funcionarios públicos. Entonces, a ver, si así le metas una gran cantidad de dinero a la Guardia Nacional y pongas a todos los militares a patrullar el país, ya está demostrado que no va a dar resultado, Raúl. Me parece que esa es una incapacidad del actual gobierno federal de reconocer que la estrategia no es suficiente, por muy buena voluntad que tenga el presidente de arreglar las cosas. Ahora, Juan María, tú ves lo que ayer decía la senadora Telles, esto que le hemos comentado aquí en Mega Noticias muchas veces, o sea, el saludo a la mamá del Chapo, la suspensión del operativo de Ovidio allá en Culiacán, el decir que se portaron bien en las elecciones, o sea, todo esto, o sea, realmente hay ¿crees que hay una relación, hay una... que el crimen o la fuerza pública está sometida al crimen? La semana pasada les decía que en la doctrina nos decían no hagas cosas buenas que parezcan malas. Mira, Raúl, van 3 visitas a Badiraguato.
¿cuánto hace que el presidente no pone un pie en Michoacán? Que sería darle un bálsamo a la gente que vive, que trabaja, que se sostiene de vivir en Michoacán, en una comparación. Ahora bien, lo que estabas comentando hace un momento, Raúl, se calcula que, de acuerdo a esta información, que el 40% sigue cobrando en las Fuerzas Armadas, no solamente en Sedena, también en Marina. Recordemos que cuando López Obrador ya era presidente electo, una de sus críticas fuertes fue la corrupción en las Fuerzas Armadas. Ya era presidente electo cuando se van a acordar ustedes aquel enfrentamiento que tuvo con el general Cienfuegos sobre la probidad de las Fuerzas Armadas. Y luego nos sale militarizando toda la República con la Guardia Nacional, que está integrada básicamente por militares que fueron obligados a enlistarse en la Guardia Nacional. Raúl, esa tendencia de hacer machetazos para hacer cambios no es saludable. ¿Ustedes creen que los 40,000 elementos de la Policía Federal eran malos elementos? Digo, porque es una policía que por lo menos tenía 12 años de haberse formado y había seguramente algunos elementos que podían servir. Si había malos, mételos a la cárcel, claro, procesalos, haz lo que sea. Pero de golpe y plumazo quedaron fuera esos policías que cumplían y estaban ya preparados para funciones policíacas, que son muy diferentes. La gente muchas veces se le complica el entender. El policía cuida al ciudadano. El soldado, el militar, cuida al país, por hacer una rápida explicación a todo esto, Raúl. Bien, entonces, de alguna forma, no hay, digamos, no hay una evidencia, y por lo menos hay, digamos, esos guiños, y que hace de alguna forma que muchas personas entiendan que a veces le faltaría más contundencia a la autoridad en la lucha contra el crimen, y de alguna forma que sea evidente, Jorge. No sé, ese es mi punto de vista. Mira, no solamente es la contundencia, sino la inteligencia para atender los procesos, que creo que eso es lo que ha faltado. A ver, yo creo que la Guardia Nacional en un principio sonaba como una idea razonable, la idea de tener una guardia más nacional, que fuera de corte civil, con una perspectiva eminentemente policial, más de una policía de cercanía, con trabajo de inteligencia. Es decir, cuando se hablaba de ello, yo creo que en general se recibía la idea de una buena forma. Sin embargo, el proceso de implementación ha sido verdaderamente terrible, porque bueno, vimos desde los problemas hasta para los uniformes, para el armamento, sobre el asunto de la nómina. Por supuesto que jamás fue una policía de corte civil. De hecho, nunca realmente estuvo al frente un civil de esta Guardia Nacional. Solamente parece que lo que interesa es que están patrullando carreteras, no van a los lugares que se necesitan, hay problemas de presupuesto, no hay objetivos claros, tampoco aquello que habíamos hablado de los famosos destacamentos que iba a haber, si mal no recuerdo, alrededor de 160 a lo largo del país, no sabemos si esos ya están listos. Es decir, una idea que parecía iba por un buen camino y que además tenía que haber sido complementada con otros procesos para ir desactivando procesos de delincuencia organizada en los territorios. Finalmente terminó haciendo una muy mala copia del ejército, que no termina de cumplir sus funciones y que dijeron, bueno, pues ya de una vez, pues hagámoslo parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí lo que yo creo es que hay un severo problema de implementación y volvemos a caer en aquello que también en este espacio hemos criticado, de que en el gobierno de este presidente hay buenos diagnósticos, algunas buenas iniciativas, pero luego graves problemas de implementación. Así es, estaba revisando cuántos elementos hay, precisamente se habla de 100,000 elementos ya en la Guardia Nacional, de acuerdo a los últimos datos que dio el informe, que dio el presidente, sí, pero muchos de ellos con otras actividades, sí, están construyendo, están de albañiles, están repartiendo vacunas, están cuidando el huachicol, están deteniendo migrantes, están construyendo la paz, dice aquí, están cuidando instituciones y diferentes instituciones. O sea, atienden
atienden algo de desastres, en fin, atienden aduanas. Hay mucho que hacer dentro de las Fuerzas Armadas, incluyendo desde luego la Guardia Nacional, que, bueno, pues están distraídos en otros temas. En fin, me parece que es, como tú dices, la esperanza era en la Guardia Nacional, era la estrategia, sí, y finalmente me parece que se ha quedado corto, por lo menos a la mitad de la administración del presidente López Obrador. En fin, vamos a hacer una pausa, si me permiten, y regresamos de inmediato para hablar el tema de migración y temas que están surgiendo desde luego en la localidad. Una pausa. Para Vamos a opinar. continuar aquí para opinar. Déjeme ligar dos temas. Sí, la crisis migratoria, lo que está sucediendo especialmente hoy en la frontera norte entre México y Estados Unidos, Ciudad Acuña, Coahuila, allá en Houston, donde se han visto estas imágenes que son muy dolorosas de agentes de la policía fronteriza, pues a fuetazos deteniendo a los migrantes de Haití que han cruzado todo México para llegar a la frontera, por un lado. Por otro lado, pues en la frontera sur siguen desde luego la contención de los migrantes, muchos de ellos centroamericanos, muchos de ellos haitianos, ¿sí?, que tratan de salir de Tapachula, donde han sido concentrados, ¿sí?, en busca del sueño americano, ¿sí? Y bueno, esta carta que manda el presidente López Obrador al presidente Biden, ¿sí?, con el tema de resolver el tema de fondo a través de programas, pues de programas sociales que en México pues no hay claridad si están funcionando bien o no, el tema de Jóvenes Construyendo Futuro o el de Sembrando Vida, ¿sí? En este sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta crisis, Jorge Rocha? Mira, Raúl, Juan María, Jonathan, yo lo que veo, a ver, primero es un tema donde el gobierno de México finalmente asumió la posición de convertirse en el guardián de la frontera sur de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que México acentúa o vuelve a colocarse como lo que Eduardo González, un reconocido académico del TEC de Monterrey, habla de la frontera vertical. Es decir, México colocado como un territorio donde las y los migrantes viven enormes dificultades para cruzar y llegar a los Estados Unidos, como si se generara una especie de proceso de selección natural en el camino. Y por supuesto que durante este proceso hay múltiples violaciones a derechos humanos. Desafortunadamente, el gobierno de López Obrador parecía al principio que tenía una posición distinta en el tema. Sin embargo, hoy por hoy ha adoptado lo mismo que ha sucedido en otros sexenios y utilizando precisamente a la Guardia Nacional para contener a migrantes, cosa que me parece sumamente preocupante y vuelvo a repetir, donde hemos visto graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también hay un discurso esquizofrénico del presidente en estos temas, porque por un lado le pide a Estados Unidos que dé estos apoyos, pero además también le pide, por ejemplo, que ya acaben con el bloqueo a Cuba, a Joe Biden, ¿sí? En esta cumbre de países latinoamericanos, le da la voz al presidente cubano, le da el espacio al presidente de Venezuela, pero en la práctica se convierte en el que le cuida la frontera a Estados Unidos. Entonces esto la verdad es que luego es un discurso muy bipolar, por decirlo confuso, de alguna forma, sí, donde en unos casos actúa de una forma, pero luego en otros asuntos es exactamente lo contrario. Pero la gran agenda pendiente, por supuesto, es que en toda América Latina el tema de migración tiene que ser discutido por México, por Estados Unidos y obviamente por los países centroamericanos y caribeños. Juan María. Como habitantes de este planeta, Raúl, nos hemos dado una condición para que aquellas personas que sufren persecución puedan salir de su país y buscar mejores derroteros. Eso está normado en Naciones Unidas, es algo regular, ¿sí? La cuestión de asilo y de refugio. Entonces, esto es lo que están padeciendo los ciudadanos de Haití en particular. Ocupémonos de ellos. Hay ciudadanos de Haití que han pasado por 17 países, Raúl, 17 países, porque primero salieron de Haití y fueron a dar a Chile o a Brasil. Allí permanecieron un tiempo y luego
les vendieron la idea de que en Estados Unidos estaban mejor las cosas porque no les dieron residencia, particularmente en Chile, no les dieron residencia y caminaron a buscar otra opción. Con todo lo que las vicisitudes que eso representó, ahora imaginen ustedes, desde Brasil hasta México, cruzando un estrecho complicadísimo entre Colombia y Panamá, en donde lo que abundan son los muertos, que es lo que se está viendo en ese recorrido. Pero ahora bien, Raúl, si revisamos, son ya varios años los que traemos con problemas de caravanas, de multitudes en la frontera sur y con estos maltratos que están presentándose. Ustedes van a recordar que el presidente López Obrador dijo: bienvenidos todos los migrantes a México, van a recibir oportunidad e inclusive una visa humanitaria. Palabras del presidente López Obrador que se los ha llevado pues simplemente el tiempo. Y luego también esto que está proponiendo, la solicitud de más de $1,000 millones para el establecimiento de estos programas que son un fracaso en México. Mira, yo la semana pasada iba saliendo de una tienda en Estados Unidos y lo primero que me encuentro fue un cartel solicitando trabajadores a $15 la hora. ¿Tú crees que con esa oferta, que la conocen perfectamente los migrantes, van a querer ganar 2 o 3 mil pesos por sembrando vidas y todo esto? Pues no, por supuesto que no. Saben perfectamente por qué se están buscando ir a Estados Unidos. Finalmente, lo que decía Jorge, y para explicarlo por enésima ocasión, en Cuba no hay ningún bloqueo. El único bloqueo que ha habido en Cuba es en 1962 con la crisis de los misiles. Fue el único momento. El bloqueo es cuando hay la instalación de barcos, de aviones que impiden el libre flujo en un país. Lo que hubo fue un embargo. Y este es un tema bien delicado para México porque tampoco hay ningún embargo. El senador republicano cubano-americano Marco Rubio explicó que Cuba tiene un intercambio comercial de $10,000 millones, Raúl, con ventas a Rusia, a China, a México, a España, y la representante o diputada también cubano-americana María Elvira Salazar informó de que las remesas que están enviando los cubano-americanos a Cuba son del orden de los $7,000 millones. Entonces, ¿cuál embargo hay de Estados Unidos hacia Cuba? Y esto para subrayar lo que Jorge ya mencionaba, este grave error de darle un discurso al presidente de Cuba en algo que no se acostumbraba. Ustedes han visto los desfiles y nunca había discursos en torno al desfile militar del 16 de septiembre y luego la llegada intempestiva de Nicolás Maduro. Bueno, es que el otro, el pajarito. Ya lo estaba resucitando, Juan María. Ese anda en pajarito. Bueno, a ver, pero, a ver, yo creo que no hemos abordado suficiente el tema. O sea, ese discurso, es como me gustó mucho el concepto bipolar, ¿no? Sí, a ver, de repente quieres quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? A ver, Jonathan, ¿tú cómo ves este tema? Que finalmente, a ver, hablamos ya de CELAC, hablamos de Cuba, hablamos de Nicolás Maduro, hablamos de migrantes. Y bueno, todo finalmente está como revuelto todo, ¿no? Y queda poco claro, pues sí, ese papel de que tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, por fin, con uno o con otro. Mira, es este doble discurso, Raúl, que a mí me parece que pues es a veces muy característico es característico de los discursos del presidente. A ver, a mí me gustaría abordar el tema de la propuesta de Estados Unidos, ¿no? Para resolver la crisis migratoria, dice hay que poner sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro en estos países. A ver, creo que la propuesta es buena, es decir, vamos a atender la problemática social, digamos, como concepto está bien. No sé si la ejecución de programas sociales que se ha cuestionado que funcionen pueda ser la mejor salida. Pero creo que, Raúl, al final se resume en un refrán que dice algo así como a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy fácil decir a Biden, oye, hay que apoyar aquí a los hermanos centroamericanos, pero por abajo, por el otro lado, tienes una literal policía migratoria
deteniendo en la frontera sur a los migrantes y en una constante crisis migratoria desde 2018 que comenzaron las caravanas. Entonces, me parece que existe ese doble discurso también allí, Raúl, y todos estos problemas del fenómeno migratorio creo que se originan en algo muy concreto, pero también muy abstracto al final, que es la desigualdad tremenda que existen entre los países de la región, ¿no? Tú ve a un haitiano y un haitiano que acaba de pasar por un terremoto, que tuvo una epidemia de cólera, que fue desplazado de su casa o de su territorio por el crimen organizado, que tiene un estado fallido y un gobierno que no le responde. ¿Tú crees que tiene algo que perder en ese tránsito, pues, tremendamente dificultoso de llegar a Estados Unidos o a cualquier país? No tiene absolutamente nada que perder. Y eso, Raúl, no se va a detener con un elemento o 20 de la Guardia Nacional o la Policía Fronteriza de Estados Unidos. Eso creo que se va a detener y se va a atender con una intervención, no viéndolo como un problema de fronteras, sino como un problema regional de desigualdad y de atención a pueblos que viven en la completa miseria. Y creo que de esto, pues sí, deberían tener algún tipo de respuesta o propuesta Estados Unidos. Me parece que la intención del presidente es buena, aunque como siempre, tiene muy buenas intenciones. El problema es las soluciones que ofrece y que pone sobre la mesa. Creo que eso sería parte de lo que habría que analizar del fenómeno y digo, no sé si quieran ustedes comentar algo más. Un tema complejo, ¿no? El tema migratorio, muy complejo me parece, con una solución no a corto plazo, tiene que ser soluciones a largo plazo y muy bien planteadas. Bien. Bueno, tan complejo, sí, Raúl, que no perdamos de vista que en estos días ya no es solamente lo que está pasando en Ciudad Acuña, el problema se fue hasta Monterrey, está en Reynosa, se está generando un conflicto que está sobrecalentando de más las poblaciones de la frontera. Y no se ve una solución fácil, a eso. No, y ¿sabes qué, Raúl? Perdón, otro actor ausente que me parece que podría generar un diálogo distinto, pero que no lo ha hecho, es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tendría que ser quizá ese actor que ayudara a hacer estos diálogos más convergentes, donde, vuelvo a repetir, ya están prácticamente inmiscuidos todos los países del continente, y la verdad es que se ha abstraído, no ha realmente generado las plataformas para empezar a dialogarlo, porque al final de cuentas, creo que, como bien decía Juan María, todas estas personas son las que más sufren y más pierden, pero también nos va configurando como una sociedad muy deshumanizante, que no es capaz de responder a los clamores más profundos que tenemos. Bien, déjame pasar a otro tema, es que hay muchos, pero el tiempo nos está premiando. A ver, quisiera abordar el tema del conflicto UDG, gobierno del estado, que hoy tiene un nuevo capítulo con el tema de que el gobernador quiso ir a revisar una preparatoria de la UDG en Juanacatlán y pues estaba cerrada con candado. El rector Villanueva dice, pues es que teníamos el evento del foro de expresión con invitados especiales de muchas partes de México, que organiza el canal oficial de la Universidad de Guadalajara en un foro de libertad de expresión. A ver, son como dos temas, pero quisiera de alguna forma su punto de vista. A ver, Jonathan, empiézale tú. A ver, ¿cómo lo ves? Sí, claro. Bueno, a ver, primero es sorprendente, Raúl, que el gobernador con esta estrategia haga un video y diga frente a una escuela con un candado que no lo dejaron entrar ni inaugurar y que el rector después responda y se enganche. Es decir, me parece que no sé si eso a la ciudadanía le parece, ¿qué impresión le deja a la ciudadanía en general ante los problemas severos que estamos viviendo, Raúl? Allí me parece que los dos forman parte como de una especie de sainete que está muy apartado de las preocupaciones, de los intereses y de las necesidades reales de la población en este momento, en el ámbito que quieras, en el ámbito de seguridad, de política sanitaria, en el ámbito económico. Pero bueno, a ver, estos dos personajes importantes en la vida del país, del Estado, pues bueno, se enganchan en eso. Ahora, yo me preguntaba, Raúl,
¿Qué hay detrás? ¿Por qué el gobernador sale con esa facilidad a descalificar y a atacar directamente al grupo universidad, que por otro lado sabemos tiene su historia, tiene sus puntos buenos y malos, como los tiene el gobernador? Yo digo, Raúl, que lo que hay de fondo es una disputa muy adelantada y una estrategia de comunicación política del gobernador para desacreditar a una figura muy clara que es Raúl el Padilla, rector de cara a 2024. A mí me da esa impresión que el rector es un candidateable muy interesante, sobre todo porque en Jalisco no se vota por Morena. Fíjate que no. El gran opositor de esa figura podría ser el Grupo Universidad, Hagamos, y el factor Ricardo Villanueva. Imagínate la gestión de la pandemia que hizo la universidad y, digamos, los bonos que le da al rector en este momento como candidato el haber sido el gestor de la pandemia. Me parece que podría haber allí algo al respecto. No sé qué opinen. Fíjate, bueno, ¿No yo tengo mi punto de vista. No creo que el personaje sea Ricardo Villanueva, cual me parece que es un personaje muy interesante en el tema. Creo que el tema es Raúl Padilla y está clarísimo. No, claro, Ricardo Villanueva, entendiendo Ricardo Villanueva como digamos, quien opera detrás, pues es Raúl Padilla, por supuesto. Desde luego. A ver, ¿tú cómo lo lees, Juan María? A ver, yo lo leo completamente diferente. Yo creo que son el juego de venciditas que se traen los dos personajes. Y ya estamos viendo cómo el gobernador, en su estilo, ¿no? Está en Alfaro, no hay novedad. Pero Raúl le echa encima todas las relaciones públicas que suele desplegar en estos casos. ¿Cuántos expositores de Jalisco participan en el evento de hoy? Uno, Diego Petersen. Bueno, también es una muestra de decir, y Babel, ¿no? Ahí te van. van. Y Babel, creo ¿Cómo? que también. Y estaba Ibabel, creo. No, Babel ya está en México. Bueno, tienes razón, sí. Sí, pero todos los demás son plumas de México, la mayoría. Exactamente, sí. Te estoy echando toda la maquinaria pesada que suelo invitar, y algunos que han estado de mi lado, como Héctor Aguilar Camín, a quien respeto mucho, y respeto a todos, ¿no? Todos los que están allí son buenos amigos, son conocidos, los cuatro hemos coincidido con algunos de ellos, algunos han sido compañeros de trabajo, pero no sé si ustedes tengan una información diferente. Se trataba de la cátedra Vargas Llosa. No, este evento no estaba dentro de lo que se iba a organizar con respecto a la cátedra Vargas Llosa, que empieza mañana. Es decir, yo creo que son de esos eventos que le gustan al licenciado de Relaciones Públicas y mandar un mensaje muy particular. Yo me voy por un poco más por esta hipótesis que has planteado, mi querido Juan María, y además utilizando recursos públicos de la universidad para eso, que ese es un gran tema, sí, seguro utilizando recursos para esto, para llevar estas plumas reconocidas y bueno, coincido con el tema. Pero a ver, Jorge, tú tienes tu visión desde otra institución. Fíjate que, a ver, como que la novela esta se había calmado un poco, ¿no? Había como entrado en receso. Entonces me parece que ahora lo que vimos fue la reactivación del siguiente capítulo, así como las series de varias de estas plataformas que hay en internet que nos van guardando los capítulos por partes. Me parece que ya estamos en esa misma lógica. Sí creo yo que hay una convergencia entre este tema de avivar este proceso de enfrentamiento electoral, porque yo sí veo al rector de la Universidad de Guadalajara como un potencial candidato. No sé qué tan competitivo pueda ser, la verdad es que eso sí lo tengo bastante en duda, pero seguramente sí va a estar o va a querer estar en la boleta del 24. Habrá que ver cómo y con qué alianzas, sobre todo. El tema iba a ser alianzas, porque me queda claro que Hagamos solo no podría realmente hacerle frente a Movimiento Ciudadano. Habría que ver con quién más va en esa búsqueda de alianzas. Y lo otro es, pues, que lo decía también Juan María, el modo Alfaro de buscar algún adversario permanente, pues es también una forma de gobernar que nos ha mostrado en los últimos 3 años. Entonces, bueno, ahora ahí está ese conflicto donde creo que se mantiene, nos quieren como presentar el nuevo episodio de la serie, que habrá que ver en dónde acaba,
pero habrá que decir que este episodio me parece insulso, así como en las series de repente hay cosas que dices tú, aquí chafearon, me parece que en este también está desabridón el momento. No, pues que a ti te gusta más sangre, mi querido Jorge. Ese es el tema. Sí, sí, Jonathan. Oye, después de ver La Casa de Papel, imagínate. Pero la primera temporada. Sí, la mejor. Sí. La Oye, mejor. Oye, Raúl, yo creo que, a ver, es que yo les preguntaría, ¿quién se lleva la gubernatura? Imagínate este escenario, Ricardo Villanueva y la alianza Hagamos, PAN, PRI contra Lemus de MC. Es decir, me parece que allí el factor clave es la alianza que podría encabezar Villanueva con Hagamos y los dos partidos que, digamos, están en la lona, pero que tienen su basecita de votantes, ¿no? A ver, esa es una parte, y bueno, entendiendo a Villanueva como justamente el grupo universidad, la cabeza visible del grupo universidad, que sabemos que detrás está Villanueva. La otra es, también coincido, y creo que no es excluyente la lectura de Naveja, en el hecho de que trata, me parece, Alfaro de mandar una especie de buscapiés o de cortina de humo, porque seguramente sentía que a lo mejor en el foro se le podían echar encima, porque al final es un foro con dedicatoria, ¿no? Un dedicatoria sobre la libertad de expresión a Andrés Manuel López Obrador, y con tantitas ganas, pues por supuesto al gobernador Enrique Alfaro, ya ves, le llamamos la regañera a su rueda de prensa. Entonces, me parece que un poco fue como jalar la marca y el reflector de manera preventiva también, pero también está ese otro propósito mediano plazo. Yo la verdad creo, Jonathan, que Ricardo Villanueva no entusiasma ni a su familia. O sea, ya lo vimos como aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara y no es un político que provoque atracción en lo más mínimo. Me parece que todavía está adelantado. Está adelantado. A mí, digo, el rector Ricardo Villanueva, me parece que su juventud, su preparación y, lógicamente, coincido con ustedes en que va a ser el tema de alianzas, ya lo veremos. O sea, pero no creo que en este momento ese sea el tema. Esa es mi lectura. Pero bueno. Oye, Raúl, pero a ver, un tema. A ver, la primera apuesta es saber si hay todavía PRI Jalisco para 2024, ¿eh? Y como van las tendencias, yo creo que las transferencias a Morena van a estar al día, y la otra es que el PAN también está muy fracturado hacia adentro. O sea, el gran problema es que, aunque coincido que tienen estas basecitas, todavía en el estado bases, digamos que entre los dos sí estaríamos hablando de unos quizá 20 puntos porcentuales, que no es nada desdeñable, pero yo no sé si estos partidos van a alcanzar a operar eso para 2024 a cómo van, ¿eh? Pero bueno, ya estamos ahora sí que en la política ficción tal cual. Pero dándole validez a lo que dice Jonathan, la llegada de José María Martínez a la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena y la vinculación que Chema tiene con Raúl Padilla, cobra sentido. Yo no creo que el candidato sea Ricardo Villanueva. Que se dé una alianza entre Hagamos y Morena no me sorprendería. Hijo, muchachos, están muy adelantados ustedes en política. Mejor hablemos de 2030. Son mezclas duras. Mejor, ya nos fuimos muy lejos. Mira que nos hizo falta hablar del problema de los cadáveres, Raúl. Sí, mira, lamentablemente el tiempo, sí, el tema de la crisis en Semefo, pero ya se nos acabó el tiempo, pero ¿tengo un minutito, Clau? ¿O cómo? Tengo un minutito cada quien, si quieres algo de la crisis del servicio médico forense, si quieres empezamos contigo, Juan María. Pues mira, lo digo rápidamente, es un choque que el gobernador parece que anda en busca de enemigos. Hoy prácticamente toda la comunidad de abogados salió en defensa de Cotero. Entonces estamos viendo un problema que nos exhibió Raúl desde hace varios años con Aristóteles Sandoval, en paz descanse. Cotero siempre ha argumentado que él no era el encargado, que el encargado del tema era el Chino López y era el fiscal. Y ese es el discurso que ha mantenido, ¿no? Ahora, al ser vinculado él, lógicamente, como presidente del Colegio de Abogados y toda esa gran experiencia, bagaje que tiene el tema, pues lo está usando, lógicamente, también para defenderse. Supongo que es eso. Que es del Grupo Universidad, Raúl. O sea, Cotero es del Grupo Universidad. Pero él es el que preside el Observatorio de Seguridad y Justicia, sí, que se encarga de sacar información sobre seguridad cuando quieren golpear al gobierno del Estado. Desde luego, y siempre ha mantenido una voz, aunque no estoy seguro que sea
un incondicional de licenciado, como le llaman. Ahí, no lo veo ahí, pero bueno, sí, una voz. Sí, Jorge. No, mira, a ver, yo en el tema es, más bien yo me preguntaría si el servicio de jalisciense forense ha salido de la crisis. Yo creo que no. O sea, presupuestamos de que salió de la crisis. La verdad es que después del tema de los tráileres no ha podido ponerse el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al día en todo el tema de la identificación de cadáveres, en su almacenamiento. Es decir, más bien me parece que es una crisis continuada que tiene picos como el que ahora estamos viviendo, pero la verdad es que esta institución necesita un reforzamiento y apuntalarla de forma muy, muy importante. Muy bien. Juan María, gracias. Jorge, gracias. Jonathan, gracias. Los veremos la próxima semana. Hasta luego.